Manera, habíamos empezado a aceptar, habíamos empezado a hablar de estos temas de manera que vamos a retomar por aquí. Eh, la vez pasada habíamos distinguido, diríamos, entre dos grandes partes del derecho y habíamos visto si tenía o no tenía sentido la distinción entre derecho público y derecho privado. Ahí, un argumento, en cierto sentido, es, bueno, el derecho es uno solo, y no hay un límite, esto lo dijimos, no hay realmente una valla absolutamente, digamos, firme, en cuanto a si esto está de este lado o está del otro. Hay algunas disciplinas donde la cosa incluso puede aparecer como dudosa, ¿no? Muchos elementos de orden público, hablamos del orden público, muchos elementos del orden público que determinan finalmente, que uno no sepa exactamente y esto dónde lo ubicamos. Allí el ejemplo es el derecho laboral, donde hay normas, de las que en principio no podemos pactarlo de otra manera que la que está establecido. Por ejemplo, si se establece un salario mínimo, a nivel del Estado, a nivel con una base legal, ¿no? Por supuesto, porque digo, los derechos se regulan y se limitan por leyes, ¿no? Leyes, o sea, actos emanados emitidos por el Poder Legislativo, promulgados por el Poder Ejecutivo, que es colegislador. Yo manejo estos conceptos con los cuales nos vamos a encontrar más adelante en el curso, pero como una manera para ir pensando, ¿no? Este, pero bueno, hay algunas ramas que nítidamente están ubicadas dentro del derecho público y algunas que, tradicionalmente y nítidamente están ubicadas dentro del derecho privado. ¿Qué tenemos dentro del derecho privado para empezar por ahí? Bueno, el derecho comercial, el derecho civil, tradicionalmente se ubican de ese lado. Y con eso, diríamos, el derecho civil es una rama muy extensa, con un código que es realmente un libro muy pesado en el sentido, con mucha regulación, contratos, obligaciones, estado civil de las personas, matrimonio, disolución del matrimonio, etcétera, etcétera. Pero son cosas, si ustedes recuerdan los criterios, bueno, que en principio tienen que ver con el interés de las personas y por eso, de alguna manera decimos, acá está el derecho, esto es derecho privado. Si bien yo creo que con el avance, no digo de la civilización porque no sabemos dónde estamos a esta altura en la civilización, pero con el avance del intercambio del propio derecho, del crecimiento, de los distintos roles que asuman las personas, eh, hay cosas que, en fin, no son de interés público y sí son de interés público también. Ejemplo, ¿no? No hay un interés público en proteger al consumidor. Aparentemente, hay una oficina especial que se dedica a eso. Hay procedimientos especiales, procedimientos jurisdiccionales, o sea, ante la justicia que se dedican a eso. Por ejemplo, hay una causa, hay determinadas causas de escaso valor económico, donde hay un procedimiento especial que implica la posibilidad de, que la persona reclame ante un juzgado de paz, por ejemplo, sin necesidad de asistencia letrada, o sea, sin necesidad de contratar un abogado que lo acompañe. En general, esto es, poco frecuente, pero la idea es evitarle a la persona decir, bueno, pero por este asunto, por esta cosa concreta, resulta que tengo que contratar un abogado, etcétera. Si me puedo defender solo, esto es una cosa muy acotada, muy lineal, etcétera, ¿no? Yo patrociné un par de asuntos de estos defendiendo al proveedor, ¿no? No a la persona, sino al interesado. Recuerdo, a ver, pero un poquito, recuerdo los dos casos, creo. El primero era,
y bueno, y gané los dos. El primero era alguien que importaba termos, y que los tenía garantizados, pero la persona, el reclamante, se le había caído el termo. Entonces la idea era así. Hay una garantía del fabricante, del proveedor, que nosotros respetamos, pero si se le cayó es distinto, porque se abolló y entonces el termo ya no mantiene la temperatura en la forma de vida. Incluso me dieron una explicación sobre eso, ¿no? Y bueno, una cosa, digamos, ese tipo de cosas que son pequeñas para el mundo, pero grandes para mí. La persona estaba interesada, entendía que tenía derecho, aunque se le había caído el termo, ¿no? Pero bueno. Y el otro era un muchacho que había resuelto cambiar, devolver, no le había gustado un juego de esos de electrónico, no exactamente es esto, o sea, ¿cómo se llama? Esas cosas que tiene Sony, una plataforma de juegos Un y Play, bueno, ¿eh? un ¿Cómo? PlayStation. PlayStation, exactamente, exactamente. O algo parecido, no me acuerdo exactamente, pero ese tipo de cosas. Y me acuerdo que lo gracioso, bueno, gracioso, había ido, era mayor de edad, tenía, yo qué sé, 18 19 20 años, pero había ido con la mamá, ¿no? Entonces, y bueno, y había comprado y se había acabado en realidad no había un defecto, en realidad pretendía, es decir, se ve que aprovechó, jugó 2 días seguidos y se aburrió y entonces quería que le devolvieran la cuestión, ¿no? Buah. Este, volviendo a esto, del lado del derecho público, ¿no? Tenemos, en primer lugar, el derecho constitucional, que es el objeto, que es de lo que estamos empezando a conversar. ¿Qué hay dentro del derecho constitucional? Bueno, se regula las instituciones políticas, se regula em, los procedimientos, o sea, esto se vincula, por ejemplo, con la forma en que son designados, son electos los gobernantes. Entonces, habrá un presidente, habrá un emperador, habrá, yo qué sé, un jefe de Estado que se le llamaremos rey, por ejemplo. Habrá un jefe de gobierno que es la misma figura, o sea, la misma persona ejerce las dos condiciones o no, ¿no? Vamos a ver en su oportunidad, por ejemplo, que hay sistemas donde esto se da bastante en Europa y donde una cosa es el jefe de Estado que juega un papel, diríamos, más bien de representación del Estado. No es realmente el que decide, el que gobierna, el que es electo. Ejemplo típico, el rey de Inglaterra, ¿no? No es que el rey es electo por la población, sino que hay una monarquía hereditaria, ¿no? Entonces, hoy le toca a mañana le tocará al sucesor. Lo mismo pasa en España, ¿no? Y el jefe de gobierno es aquel que sí emerge de las urnas, es el que logra armar una coalición de gobierno con su partido y algún otro eventualmente asociado, que le permite, digamos, llevar adelante una determinada política, ¿no? Incluso el jefe de gobierno puede llegar a ser una especie de fusible, ¿no? Es sustituible, puede haber un cambio en la opinión pública, puede haber una especie de, digamos, disenso con el asociado, con ese partido menor, pero que le da la mayoría, ¿no? Allí está, de pronto, yo qué sé, vamos a no hablar de situaciones concretas, pero el individuo que pacta, no digo con el diablo, pero pacta de pronto con algún sector, algún partido político, que, en fin, no es del todo, digamos, afín a lo que ha venido diciendo, pero no tiene más remedio porque es el que le permite mantenerse en el gobierno. Un poco la situación española, ¿no? Con la gente de Cataluña y eso, ¿no? Que
que la oposición le critica fuertemente porque había habido todo un proceso independentista, digamos, por parte de, de esos políticos, digamos, catalanes, no digo los catalanes porque no sería apropiado, ¿no? Algunos catalanes, digamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Organización del gobierno, una especie de declaración de derechos. Nosotros tenemos la sección segunda de la Constitución, que es una extensa declaración de derechos. Alguien podría decir, y había que enumerar tantos derechos, no alcanzaría con esto, por ejemplo. O, en fin, ese tipo de cosas. Los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, que no es exactamente lo mismo, porque las personas son todos, ¿no? Ciudadanos, extranjeros, etcétera, ¿no? Ciudadanos, no ciudadanos, etcétera. Perdón, esos son las personas. Y los ciudadanos son aquellas personas que tienen derechos cívicos, ¿no? Ciudadanos, cívicos, tienen la misma, digamos, la misma raíz, desde el punto de vista idiomático. Bien, nosotros tenemos toda una regulación en torno de esto, por ejemplo, que no es todo lo claro que quizás sería de desear, pero la tenemos, es lo que se aplica. Bien. Después tenemos el derecho administrativo, que está muy vinculado con esto. Por lo general, a ver, la gente que se ha especializado en derecho constitucional, cuando ejerce como abogado y le caen asuntos de derecho administrativo. O sea, eh, son muchas veces considerados, bueno, este está en esta temática, sabe de lo que estamos hablando. Es lógico esto, ¿no? Y también se da la inversa, o sea, el profesor de derecho administrativo al que le piden que patrocine una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley que se entiende que es inconstitucional. Todos estos son Bien, bueno, todos estos son conceptos que yo pretendo ir introduciendo, ¿no? Después los vamos a analizar con mayor detalle. Mariana, adelante. Disculpe, profesor, algo que no me quedó claro. ¿Qué vienen a ser las Mm. instituciones políticas? ¿Los partidos políticos? Bueno, no, a ver, en primer lugar, las instituciones políticas, vamos a manejarnos con nuestro ejemplo. Presidente de la República, ministros, poder legislativo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, político, definamos lo político, político es lo que tiene que ver con el poder. Entonces, acá estamos hablando organización del gobierno, derechos de las personas, ¿no? Nuestra Constitución se ha detenido, decíamos, a regular esto. Vean ustedes otro ejemplo, cuando la Declaración de 1789 de los derechos del hombre y el ciudadano en Francia, era una especie de antecedente de lo que sería una constitución. Allí se da este fenómeno. Eh, no demasiado tiempo antes, poco tiempo antes, en Estados Unidos habían aprobado una constitución, ¿no? Que fue, digamos, hay quien dice que es la que sigue vigente, con, digamos, enmiendas, ¿no? Con muchas enmiendas, pero habían aprobado eso. Y de alguna manera en Francia hubo una especie de afán de continuar con esto. Entonces, bueno, los derechos del hombre y el ciudadano eran, digamos, el objeto, ¿por qué una constitución? Para proteger los derechos, ¿no? Esa era un poco la idea. A ver, está en las instrucciones de 1813 de Artigas, ¿no? Cuando dice solo el freno de ¿cómo es la palabra? No dice de la Constitución, pero dice frente al despotismo, la Constitución es la garantía. Probablemente Artigas estuviera inspirado por textos norteamericanos, ¿no? Traducidos, pero que él incluso había manejado. Pero es un poco la idea esa, ¿no? La idea del constitucionalismo, en su momento lo que ha denominado constitucionalismo,
es una corriente de darse los países constituciones para frenar el abuso del rey, el abuso de los gobernantes, el abuso de quienes estaban armados, ¿no? De los, en fin, el ejército eventualmente, para regular todo esto y asegurar los derechos de las personas. Por ahí viene la idea. Ahora, ¿qué tenemos dentro de la Constitución? Y creo que ahí mejoramos la respuesta. Eh, bueno, los derechos de las personas. Organización de los poderes de gobierno. O sea, ahí tenemos poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. ¿Qué más? Estructura del Estado, o sea, el hecho de que hay, por ejemplo, previsto la existencia de gobiernos departamentales que son descentralizados, que forman parte del mismo Estado, pero que tienen un grado de autonomía que les permite resolver determinadas cosas y además elegir a los gobernantes de determinada manera. Las elecciones que vamos a tener el segundo domingo de mayo, apuntan a eso, o sea, ya elegimos presidentes, ya elegimos legisladores. Ahora hay que elegir gobernantes departamentales. Y vean ustedes que esto se hacía hasta la reforma de 1997, se hacía en un mismo, en la misma ocasión. O sea, había hojas de votación, vean que digo hojas de votación, no listas, porque las listas es lo que está impreso, es un concepto inmaterial. Había hojas de votación identificadas con el lema de los distintos partidos políticos, en las que se votaba, bueno, depende del momento. Durante la vigencia de la Constitución de 1952, que fue la constitución del Consejo Nacional de Gobierno, ¿no? Gobierno, Poder Ejecutivo colegiado, había todo, se ponía en una única hoja. O sea, se hablaba de la sábana, ¿no? Porque era una hoja grande, pues tenía que contener las distintas listas para el gobierno nacional y para el gobierno departamental, que también era colegiado, ¿no? Entonces, y bueno, y después integrantes del Parlamento, o sea, de las dos cámaras, Cámara de Representantes, Cámara de Senadores, integrantes de la Junta Departamental. Y no había manera de votar, uno no podía cortar la hoja y decir yo quiero votar a tal partido político para el gobierno nacional y a tal otro para el partido, para los gobiernos departamentales. ¿Por qué? Porque la hoja era una sola, cortabas la lista y anulabas el voto. A partir de 1967, esto se modificó, hojas separadas, hojas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Se podía votar por una determinada corriente. Para el gobierno nacional, ahí ya estábamos de vuelta eligiendo presidente. Y bueno, en esa hoja gobierno nacional implicaba presidente, senadores, representantes, o sea, gobierno nacional, insisto. Al final hay integrantes de las juntas electorales por los departamentos, también figuran en la hoja de votación. Eh, y se podía elegir gobierno departamental de otra corriente, pero dentro del mismo partido. O sea, digamos, ¿no? Partido Nacional, por ejemplo, por decir uno de los partidos, Partido Nacional, bueno, voy a elegir a un candidato a la presidencia de filiación herrerista y un gobierno departamental, porque el candidato a intendente es fulano de tal, que responde a otra corriente, digamos, pero dentro del mismo partido. A partir de la reforma de 1997, por razones obvias, ¿no? La razón obvia es que no se hacen juntas y el voto sigue siendo secreto, ¿no? Ahí tenemos la regulación del voto, eso también es materia constitucional. Ahí yo voté en octubre por tal cosa,
En noviembre, si es que hay segunda elección o balotaje o segunda vuelta, en noviembre por otra, y en mayo por una tercera. ¿Es posible? Es posible. Eh, Probable, bueno, tal vez no demasiado probable, porque generalmente la gente está, por lo menos los convencidos, están dentro de una determinada corriente y siguen ahí, pero pueden cambiar de opinión, ¿no? De alguna manera se le da una mayor libertad al elector, ¿no? Al ciudadano, al votante, etcétera. Hay una discusión sobre esto respecto de lo siguiente. Hay quien ha dicho que una cosa es la elección para el gobierno departamental, otra cosa es la elección para los municipios que se hacen el mismo acto y que debería habilitarse la posibilidad del voto cruzado, ¿no? O sea, la posibilidad de votar por el partido A, pero yo quiero que fulano de tal, que es un vecino que se ha ocupado y no sé cuánto, que está en otro partido, ¿no? Que poder votar a ese otro, ¿no? Que me den la libertad. Bueno, la Corte Electoral ha dicho que no por mayoría, sin demasiado fundamento jurídico, ¿no? Hay ahí, se han manejado argumentos, pero, en fin, son discutibles por lo menos, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que hay una ley que dice que, bueno, que hay que votar lo mismo, sí, pero son elecciones distintas. Aunque estén vinculadas, una cosa es, quiero elegir a Juan, intendente, acompañado de una lista de ediles afines, ¿no? Yo eso no digo no, creo que a nadie se le ocurre pensar en cambiarlo, pero por otro lado, quisiera que Mengano fuera el alcalde de mi localidad, digamos, ¿no? Bueno, sobre esto hablaremos en su momento, pero es una manera de ir introduciendo los temas. Derecho administrativo, enormemente vinculado con el derecho constitucional. ¿Qué pasa? Pone la mirada, en el fondo habla de los mismos temas, pero pone la mirada en otra parte, digamos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si en el derecho constitucional estamos hablando del gobierno, estamos hablando del poder ejecutivo, etcétera, acá seguimos hablando del poder ejecutivo. Seguimos hablando de otros conceptos que también están. Por ejemplo, el tema, en la Constitución está el tema, ya mencionamos, la descentralización por territorio, que son los departamentos, etcétera, y la descentralización por servicios. Entes autónomos, servicios descentralizados, por ejemplo, la Universidad de la República es un ente autónomo, ¿no? Previsto incluso constitucionalmente, en donde además se llega a prever un concepto que es el del cogobierno. O sea, esto está, el Consejo, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, que tengo el honor de integrar, tiene el orden docente, he sido elegido por el orden docente, el orden de egresados, donde habrá sectores más o menos cercanos, afines, etcétera, pero es otro orden, y el orden estudiantil, sobre lo cual decimos lo mismo, ¿no? Hay corrientes, hay puntos de vista, en fin, etcétera, y ahí, en esa especie de órgano colegiado de 12 miembros, que es el Consejo, se resuelve, se discute, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, decía la mirada en otro lado, porque si bien hablamos de las mismas cosas, acá nos vamos a, por ejemplo, encontrar con el estatuto del funcionario, ¿no? ¿Qué puede hacer un funcionario? Que ahí el tema del, por ejemplo, del descanso, de la remuneración, del pago del aguinaldo, ese es un tema del derecho administrativo. Otras cosas que podemos decir, bueno, ¿cómo se plantean el procedimiento administrativo? A ver, un ejemplo, ¿no? Quiero abrir un local de comida, ¿no? Lo que se me ha ocurrido. Quiero abrir un local de comida y necesito una habilitación del gobierno departamental, por ejemplo,
Entonces, a esos efectos, bueno, ¿cómo me presento? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuál es? ¿No? Ahí hay toda una regulación, diríamos, que es parte del derecho administrativo, que no tiene, digamos, que ver directamente con la elección de los gobernantes, etcétera. Como uno dice, bueno, el derecho constitucional es algo más sublime, ¿no? Uno habla de la independencia, habla de la primera constitución, ¿no? Todo. Y acá bajamos un escalón, si se quiere, pero sin ese escalón no funciona el otro tampoco. Profe, yo ¿Ya qué piensa? tengo un ejemplo de Sí, derecho adelante. administrativo que no sé si lo puedo ¿Un leer ejemplo de qué, para perdón? verificar de derecho administrativo. A ver. Por ejemplo, si una empresa incumple normas ambientales, la Mm. autoridad, en este caso, quien esté al mando de derecho administrativo, puede imponerle multas según lo que establezca la ley administrativa, en este caso. Sí, claro. Y Hay una ahora regla. que habló del tema de poner un local, por ejemplo, de comida, Mm. eh, otro ejemplo puede ser la dirección de bromatología, por ejemplo, Sí, que sí, claro. tendría que tener un control sobre esos locales de comida y eso como para, bueno, si ve algo mal, imponerle alguna multa o algo. No, no, a ver, alguna multa o la clausura. Sí, sí, claro, Hasta que exacto. ponga las cosas, por ejemplo, ¿no? A ver, interesante lo que decía Gonzalo, me despierta este comentario. Vean ustedes, se acuerdan de la pirámide, ¿no? Entonces tenemos arriba la Constitución que consagra, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho y el deber de preservar la propia salud. Entonces se queda con eso. Ahora, lo de bromatología tiene que ver con eso, sí, sin duda. Es la bajada a tierra, digamos, ¿no? Del mismo concepto. Obviamente el derecho administrativo no puede contrariar el derecho constitucional. Lo que hay que hacer es una especie de amalgama. Posiblemente el derecho administrativo, la base estará en la Constitución, sí, pero después la regulación será legal. Entonces establecerá, por ejemplo, que créase a nivel nacional o departamental, digamos, el legislativo, créase una dirección de bromatología que tendrá un plantel de funcionarios, allí habrá inspectores, habrá funcionarios que se ocuparán, que se supone controlan, vigilan, etcétera, que las cosas funcionen como se supone que deben funcionar. Bien. Em, en tercer lugar, tenemos una cosa que está mucho más emparentada de lo que la gente a veces puede tener presente, que es el derecho financiero. Yo definiría el derecho financiero como la forma de obtener recursos por parte del Estado y la forma de gastarlos. O sea, ¿cómo se financia el Estado? Bueno, tributos, impuestos, otro tipo de tributos, eh, contribuciones de seguridad social, contribuciones por mejoras, por ejemplo, tasas. La tasa es una cosa que se parece en buena medida a un precio por un servicio, no está visto de esa manera, ¿no? ¿Qué es la tasa? La tasa es lo que percibe el Estado por un servicio que brinda el Estado. Entonces ahí uno tiene la duda. Por ejemplo, yo quiero despachar una carta por el Correo Nacional, ¿no? Y voy, me venden los sellos o me ponen en fin, un franqueo, algo así. ¿Y eso qué es? ¿Es un precio o es una tasa? Uno puede decir es un precio porque me están vendiendo un servicio. Este sobre me lo van a llevar en fin, lo meterán en un saco, ese saco irá en avión a Bélgica, por decir algo. En Bélgica alguien abre el saco, se lo entrega al destinatario, ¿no? Que está allí, el destinatario de la carta. Es así, la tasa registral, por ejemplo, ¿no? Enseguida, Alejandra, la tasa registral. Yo quiero pedir una determinada información
al registro de actos personales, en fin. Si me equivoco, Maximiliano me corrige, que es escribano. Este, quiero pedir una determinada información. ¿Tengo derecho? Sí, claro, ¿no? Pero para que me den la información tengo que pagar la tasa. ¿Es un precio por ese servicio? Bueno, está visto como una tasa. Hay una tasa judicial, cuando uno presenta algunos escritos dentro del procedimiento, entonces ahí que está a esta altura en unos, no lo tengo muy claro, pero anda en unos 700 pesos, una cosa, o sea, no es no es un valor despreciable, digamos, ¿no? Alejandra, adelante. Sí, referente a cuando mencionamos tasa, eh, por defecto, trabajando en el Poder Judicial, vemos Ah, que los escritos se presentan con un timbre que es fijo, dependiendo del trámite a realizar, son los timbrados los timbres que llevan. Este, como usted se refería al correo, por ejemplo. Obviamente que por el servicio uno tiene distintos montos a pagar, pero es como un monto fijo, por eso creo yo que sabe que se quedó muteada, Se silenció. que me refería, es como un monto fijo, que Ujú, varía con cada año, obviamente, porque todos los sí. años tenemos un monto diferente, que no varían mucho, no sube mucho, pero después dependiendo, en el caso del Poder Judicial, de los escritos y el trámite que sea, lleva otro tipo de timbres. En el caso de correo, como usted decía, es como un monto fijo, después uno, dependiendo del trámite que tenga que hacer, es lo que le cobran. Sí, claro. A ver, acá Alejandra, si me equivoco, lo va a decir ella, ¿no? Sí. Que tiene la experiencia. Pero, por ejemplo, yo quiero presentar una demanda porque me vendieron una cosa que no está en condición, cualquier cosa. Entonces tengo, eh, en el primer escrito, la tasa judicial, que es ese valor que manejamos. No me acuerdo exactamente cuánto, pero anda Pero por estamos ahí. hablando, en ese caso estamos hablando de defensa del consumidor, el proceso de defensa del consumidor. Cuando yo No, reclamo. yo estoy hablando de un juicio, no Ah, necesariamente, no, está bien, porque en entiendo, este sí, caso sí. no, en ese caso sin abogado inclusive. Sí, les cuento que tengo ahí entre manos el caso de alguien que compró un vehículo para trabajar y nunca fue, sí, le dio problemas desde el primer día, ¿no? Entonces, fue a Mm. defensa del consumidor, bueno, no se logró solucionar y ahora está pensando yo estoy conversando con el colega a ver si le solucionan finalmente, pero parecería que no saben bien cómo, ¿no? Yo qué sé. Buah, no importa, pero digo, no, estoy hablando de un juicio por cobro de pesos. Entonces Ya lo puse, sí. ahí está lo que decía Alejandra, ¿no? Según el monto, ahí va el impuesto. El impuesto es proporcional, digamos, al monto que estamos, que es el objeto del juicio. No es lo mismo un juicio por 100.000 pesos que un juicio por 1.000.000 de pesos en ese sentido. La tasa es la misma, ¿no? Así está regulado. La Y base es después la misma, tengo, ¿cómo? que la base es la misma. Después, dependiendo del monto, el Claro, timbre. claro. Pero no, digamos, la tasa que pongo la pongo en el juicio de 100.000 o en el juicio del millón. La Sí, tasa es la misma en este caso, exacto. como dijo hace un instante Alejandro. Después tengo otro tributo, ¿no? Que es el profesional. O sea, ahí va el profesional grande, ¿no? O sea, el de 250 pesos, con la demanda, que esa es constante. Y después tengo el tema de la vicésima, que es el 5% del honorario que se supone que va a haber. En general, en el primer escrito uno pone el mínimo, digamos, y después Por lo complementa. general se presenta al mínimo siempre y después se. No porque lo marque la ley, ¿no? Sino porque uno dice, "Bueno, pongo No, esto y primero siempre por lo general los escritos lo presentan con lo mínimo y después que el juez reclame claro, cada cosa y ahí aprovechan. exactamente, Sí. exactamente, es lo que uno hace. Y por ahora pongo esto, entonces presentar una demanda, perdón, por un monto
normal, digamos, y saldrá 2.000 pesos, algo en el entorno de eso, ¿no? Bien, estábamos hablando de la otra rama, el derecho financiero, ¿no? Este, porque un comentario, yo decía, está más vinculado de lo que uno se piensa. Y acá algún comentario histórico, si se quiere. Por ejemplo, la revolución independentista. Perdón, empecemos por nosotros, ¿no? Febrero de 1811, el grito de Asensio. Ahí empieza la revolución independentista. Artigas no menciona este episodio, no participa de él, en realidad los jefes de eso fueron dos personas. Uno era conocido por Perico el bailarín y el otro, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pido Venancio disculpas. Benavides. ¿Cómo? Bueno, uno terminó peleando del lado de los españoles, después, pero Sí, sí, sí. No tengo micrófono. mm, No tengo Pablo, micrófono. apaga el micrófono, bro. sí, les quiero. No, 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 eh, no. en una No, porque época creo, uno no, no sé, ayer podía intenté conectarlo al Bluetooth y no silenciarlos, puedo, ¿sabes? pero no encuentro el botoncito, ¿no? Bueno, no, les agradezco que no lo tengan prendido, salvo cuando están hablando, ¿no? Porque somos en este momento 242, o sea, es una multitud, calaca. Eh, entonces, Ay, ese episodio, ¿por qué arranca? Porque hay disconformidad en torno a lo que la ay. autoridad española que estaba en Montevideo, obviamente Montevideo era algunas manzanas, ¿no? Por decirlo, era una cosa chica, que estaba cercada, bueno. Em, la discusión era porque la autoridad que estaba radicada en Montevideo pretendía cobrar determinados arrendamientos. O sea, había un problema financiero detrás de esto. Y esto, a ver, la revolución independentista estadounidense, hay un episodio que es el hecho de que algunos colonos, ¿no? Se disfrazan de indios, se suben a un barco y tiran las bolsas de té, porque había un impuesto sobre el té y era una manera, ellos vieron eso como una manera de protesta, ¿no? Y la Revolución Francesa también tiene algo de esto, o sea, el tema de que a los nobles no le cobraban determinados tributos que le cobraban al resto de las personas, y bueno, y eso iba de la mano con plantear la igualdad. ¿Por qué a este no le van a cobrar y a mí me van a esquilmar con el impuesto? Bueno, ¿qué es el derecho financiero? Mira, Aquellas normas que son no en sé qué general era normas eso. legales, Me quedé mirando. aquellas normas que suponen mecanismos de financiación. Yo creo, acá está, los tributos, los precios que cobra el Estado, No, todos el los días no. préstamo Todos los días no. del O sea, por lo Estado, menos. o sea, la financiación que tiene el Estado por los préstamos que recibe. Digo, acá me incluimos bonos del Tesoro, letras de tesorería, en fin, los papeles que el Estado emite para poder. Disculpe la molestia, ¿no? ¿Me lo puede repetir otra vez? Que Bueno, no se escucha bien. Ismael, adelante. No, cuestiones administrativas. Lo podés silenciar porque sos el anfitrión Sí, y si no, pero no veo no me encuentro con el botón para silenciar. y si no, en mi cuestión, Ismael Porta, ponen los tres puntitos de arriba y nombrame como Igual coanfitrión. todavía tengo tiempo para hacerlo. Ah, Sí, 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 sí. Si me encontrás a mí, que estoy a acá, ver, sí, te tengo ahí. Convertir en coanfitrión. No lo escuché. exactamente. Vale. Ahí está, ya está. Ah, bueno, pues. No, yo esto lo hacía habitualmente, pero no encuentro acá el botón, ¿no? Después me explicás. Delfina, adelante. Hola, quería saber lo que habías dicho antes, porque como estaban hablando no se escuchó nada.
lo del derecho financiero. Sí, eso. No, simplemente acá tenemos la regulación de cómo el Estado se financia. Entonces yo había dicho tributos de distinto tipo, impuestos, tasas, etcétera, ¿no? Eh, Cómo se financia y cómo gasta ese dinero. O sea, a ver, hay que comprar un equipo médico de un costo importante. Bueno, hacemos un llamado por el monto, un llamado a licitación para ver qué nos ofrecen, qué es lo que el mercado brinda y en función de eso, de distintos factores. Ejemplo, la idea es comprar el mejor producto para el interés del Estado. Entonces, ahí el factor precio importa, pero no es el único. La calidad, el respaldo, ese tipo de cosas, todo eso se tiene en cuenta y es parte, creo yo, del derecho financiero. Dentro de esto hay subramas, por ejemplo, el derecho tributario. Hay un código tributario, tenemos consagrado, que habla de los tributos, no de otras cosas, pero es parte, yo creo que podemos hablar de esto podrá ser opinable, pero de una rama que le llamamos derecho financiero y una subrama que es el derecho tributario. Entonces, bueno, cómo se aprueban los impuestos, etcétera. Pablo Machado, ¿no? Había pedido, me parece, ¿sí? Está silenciado, ojo. Ahora sí me Ahora sí, escucha. sí, Sí, ahora buenos perfecto. días, profesor. Buenos días. Buen día. No, yo la pregunta que tenía era, las compras del Estado están reguladas por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí, en buena medida. Las compras del Estado están reguladas por una serie de normas legislativas, pero que muchas veces el Tribunal de Cuentas pudo haber hecho el proyecto. O sea, acá hay un texto ordenado, el TOCAF, texto ordenado de contabilidad y que es la F financiera y administración financiera, TOCAF, que es una especie de Biblia, digamos, de quienes en algún momento han tenido, de quienes tienen, y bueno, y alguna vez tuvimos nosotros también cerca de esa actividad. Bueno, ¿cómo se hace el gasto? Se hace un llamado, por ejemplo, ¿no? Se hace un llamado, es una licitación restringida porque el monto lo justifica, o es una compra directa porque estamos hablando de algo de poco, digamos, de un relativo poco volumen, ¿no? O por ejemplo, vamos a la compra directa porque si bien el volumen es alto, el tipo hay un único proveedor, por ejemplo, o hay razones de seguridad pública que determinan que le compre a fulano o no. Digamos, estoy manejando hipótesis, ¿no? Jugando un poco con la imaginación. Está bien. O sea, Sí. en el TOCAF hay un artículo, creo que era el 133, ahora no lo repasé. Hay un artículo que habla de las excepciones, o sea, hay que comprar en principio es la licitación pública o mecanismos que aseguren, digamos, la concurrencia de todo aquel interesado en vender, de todo aquel proveedor. ¿Por qué? Primero por un problema, bueno, primero o segundo, no importa. Por un lado, por un problema de igualdad de las personas. O sea, ¿por qué le voy a comprar a fulano si Mengano me ofrece lo mismo más barato? ¿No? Por un menor precio. Y por otro lado, para que el Estado tenga la mejor propuesta. Entonces viene uno y me está ofreciendo, yo qué sé, un equipo usado, sigo inventando situaciones, un equipo usado que está bien, que está reparado, pero que es más barato, pero no tengo la convicción de que tenga respaldo si se descompone, ¿no? Entonces, de pronto resuelvo gastar algo más, pero comprar el equipo 0 kilómetros que tiene
que tiene respaldo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este, puede haber un argumento, siempre hay argumentos en un sentido o en el otro. El otro puede decir, sí, está bien, pero este funciona igual y sale la mitad. Entonces, está, como es refurbished en inglés, ¿no? Está puesto a punto, digamos. Igual funciona, qué sé yo. Es una decisión, a veces no fácil, ¿no? Pero el tema es poder explicarlo si alguien nos pregunta. Bueno, después está el control del Tribunal de Cuentas, ya que se ha mencionado, que es un órgano de control previsto constitucionalmente, que actúa, por ejemplo, digamos, como un control preventivo de entre otras cosas. O sea, una de sus funciones es elaborar, proponer las normas, etcétera, pero que se aprueban por ley. No las aprueba el tribunal. Pero sí hay otras cosas que el tribunal puede imponer, y bueno, ya no es la ley, pero está un poco por debajo, pero igual hay que cumplirlos, ¿no? So riesgo de que, bueno, de que se manejen otros mecanismos de control. El tema del control previo funciona así. El tribunal observa un gasto, por alguna razón, porque dice se está utilizando unos recursos que están previstos para otra cosa. Sigo inventando situaciones para tratar de ser claro. Observa el gasto y el ordenador del gasto, que es el que resuelve hacer el gasto, puede hacer, yo diría, tres cosas. Primero, tratar de explicarle al tribunal de que no se equivocó y ver si lo convence. Segunda cosa que puede hacer es admitir que el tribunal, bueno, que está observado y parar el gasto, no hacerlo. Y la tercera cosa que puede hacer es insistir sobre el gasto y hacerlo. Y ahí, y bueno, ¿qué pasa qué hace el tribunal? Le da cuenta, si estamos hablando de gobierno nacional, le da cuenta a la Asamblea General, que es un órgano del Poder Legislativo que congrega a los legisladores de las dos cámaras. Con esta aclaración, digamos, la Asamblea General es la que puede censurar a los ministros, por ejemplo, pero en general, frecuentemente al final no pasa nada. Porque, bueno, porque está bien, es una irregularidad, pero se explica porque había un problema de urgencia, o sea, no sé, había que conseguir em, medicamentos para un hospital porque se habían agotado y no había tiempo de seguir todo el procedimiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí no va a haber censura. Ahora, puede haber otro tipo de situaciones. También depende de la posición de los legisladores, ¿no? Y quizás de la afiliación política de los legisladores. O sea, el legislador que fue electo por el mismo partido del presidente y bueno, de pronto tiene una mirada de simpatía benévola, una tendencia a compartir las explicaciones, digamos, ¿no? Que se den. Sí, Gonzalo Leiva. Profe, el ordenador de gastos y el Tribunal de Cuentas hacen parte de la misma línea política del gobierno departamental en este caso, ¿no? Bueno, a ver, el Tribunal de Cuentas es un órgano nacional, por un lado. O sea, mi consulta va porque, a modo de ejemplo, ¿no? Me pasa de que acá en el gobierno departamental se ha pedido por parte de otra línea política el estado de cuentas de la intendencia, porque se dice de que está muy mal y la intendencia simplemente se niega a hacerlo y como que no, en realidad nadie sabe el estado real de cuentas porque como que no, nunca, Sí, nunca han sí, sacado no, no números tengo. al aire, ¿se aplica? Bueno, pero ahí no es el Tribunal de Cuentas, el que es la Junta Departamental. Ahora, ¿qué pasa? Con las juntas departamentales pasa lo siguiente, el partido que obtiene la intendencia tiene automáticamente 16 cargos de los 31.
Entonces le aseguran, a ver, le aseguran la mayoría al intendente en la medida de que no haya un lío interno de ese partido. Puede suceder que un edil, o dos o cinco, no sé, digan, bueno, no bancamos más esta situación, acá hay una, por ejemplo, hay una irregularidad, nos pasamos a la oposición, con un perfil propio, no quiere decir me cambié de partido. Esto puede suceder. Pero en general el sistema le está regalando, diríamos entre comillas, al intendente una mayoría, digo, dentro del lema, el lema es el nombre del partido, ¿no? Dentro del lema, los 16 cargos se distribuyen proporcionalmente. Ahora, cuando digo 16, hay otro detalle que vale la pena destacar, que es el siguiente. 16 en la medida en que no se obtenga la mayoría absoluta. Supongamos que un partido saca el 70% de las adhesiones del electorado. Entonces ahí la Junta se distribuye por representación proporcional. O sea, ¿qué dijimos? Un 60%. Bueno, habrá un 60% de los ediles que responderán a ese partido de acuerdo con los votos internos que hayan obtenido. O sea, ahí juega la proporcionalidad. Donde se rompe es cuando ganó con el 40% de los votos. Entonces ahí tiene una yapa, digamos, ¿no? Sacó el 40% de los votos, pero tiene la mitad más uno de los ediles, de los 31 ediles. Profe, ¿Sí? una pregunta. Yo me tengo que retirar ahora, pero yo vivo una hora de la facultad y necesito ir a otra clase. Pues no Sí. llegaría a tiempo. ¿Hay alguna manera de ver el resto de la clase? Tipo, ¿De aún ver no qué, tuve nada. perdón? El La resto de la clase, clase, para no perderme. Sí, no me alguien lo quiero quedar ahora. la está grabando, ¿no? Yo de cualquier manera, 9:15 me estoy yendo porque entro en el consejo. De Por manera lo que si que, bien, por lo que sé, la suena Eva, las clases grabadas. bueno, mejor que Ah, mejor. está. Y si Bueno, no, igualmente, porque acá hay gente que está grabando individualmente, digamos, ¿no? También eso se puede usar. De cualquier manera, este material también se los podemos facilitar, porque, digo, no es que acá esté la clase, pero es un hilo conductor, ¿no? Como ya dijimos en su momento. Bueno, otras ramas de derecho público, consideradas de derecho público, el derecho internacional público, que uno a veces se pregunta si existe, si es derecho o no. Pero bueno, es la regulación de las relaciones entre los estados. Digamos, digo esto entre comillas, en igualdad de condiciones. Bueno, sí, teóricamente en igualdad de condiciones. A veces si un estado tiene un potencial material, bélico, etcétera, determinado y está dispuesto a imponer las cosas, digamos, a la fuerza. A veces uno dice, y bueno, ¿dónde va a dar el derecho internacional? Bueno, está ahí proclamado, no le digan a los profesores de derecho internacional que yo tengo esta duda porque de repente se me enojan, pero lo cierto es que, yo qué sé, uno piensa en Ucrania, piensa en los distintos conflictos que se dan contemporáneamente y uno dice, bueno, y el derecho, ¿dónde está jugando acá? ¿No? Bah, en fin. Em, Este, acá podemos decir compartir alguna idea, por ejemplo, la posición de quienes sostienen que el derecho internacional está por encima del derecho nacional y, digamos, para que haya un Estado, esta es, por ejemplo, la visión de Kelsen, para que haya un Estado debe haber un ordenamiento jurídico reconocido por la comunidad internacional. Ahí hay una especie de asimilación para este autor, una asimilación de lo que es el ordenamiento jurídico con el Estado y coherentemente con esto plantea esto, ¿no? O sea, hay un único ordenamiento que no es un Estado porque le falta el juez, porque le falta... Hay tribunales, ¿no? Que dependen de la Organización de Naciones Unidas,
tampoco son muy eficaces, ni han sido cuestionados, en fin. Em, Está el tema de la responsabilidad internacional del Estado. Se supone que el Estado debe abstenerse de hacer tal cosa, pero ¿y si la hace igual y cómo se hace? Bueno, esto como comentario. Ustedes van a tener dentro de la carrera un curso de Derecho Internacional Público, y otro más, ¿no? Y Derecho Internacional Privado que va por otro andarivel. El derecho penal también viene impuesto, viene establecido desde la altura, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto? Es la regulación de las conductas que son considerados delitos y que, por tanto, implican una sanción de tipo pena, ¿no? La pena puede ser una multa, la pena puede ser la privación de libertad y bueno, y ahí la prisión, la penitenciaría, y a partir de ahí me quedo porque no, el paso siguiente, que sería la pena de muerte, lo tenemos abolido desde 1907. Si bien hay lamentablemente ajustes de cuenta, ¿no? Por no cumplir una especie de regla que manejan los que participan de ese tipo de relación, de vínculo, ¿no? Bueno, el derecho procesal también regula los procedimientos para defender los derechos de las personas. Hoy ya estábamos hablando, bueno, hay que pagar tal tributo, se presenta la demanda, se le da traslado de la demanda a la contraparte, al demandado. Por ejemplo, en materia penal, bueno, se le da la posibilidad de defenderse al denunciado, de decir lo que tenga que decir, tendrá la asistencia letrada, o sea, la asistencia de un abogado que lo defienda. El sistema le trata de asegurar eso, incluso si no tiene medios, le da un defensor de oficio para poder, para que pueda ejercer la defensa, y bueno. Lo ideal es que todo esto funcione como corresponde, ¿no? Claro, estamos en el mundo de los seres humanos, o sea, los seres humanos son falibles, somos falibles, nos podemos equivocar, pero bueno, bueno, por ahí, terminamos con esto, con este temita, subtema, ¿no? Pero un poquito, vamos a... Y ahora vamos a entrar ya directamente al derecho constitucional, ¿no? Hablar de la Constitución. A ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿Qué es, qué es una Constitución, por ejemplo, ¿no? A ver, un segundito, déjenme. Sí, Fiorella, adelante. Que la Constitución es la norma de mayor jerarquía y validez dentro del orden jurídico Mm, de nuestro país. sí, a ver, lo de validez, quizás haya que aclararlo un poco, pero la de mayor jerarquía, con algún comentario. ¿Qué es esto? Hay colegas incluso, ¿no? Porque uno a veces digamos, se conforma o tiene presente la pirámide de Kelsen, ¿no? Que habíamos visto, la Constitución arriba en la cúpula, digamos, ¿no? Em, Pero hay quien dice, bueno, hay que tener presente algo más que la Constitución. O sea, y entonces habla, yo creo que algo de esto dijimos, del marco de constitucionalidad. O sea, la Constitución más algunas cosas que no están escritas, pero dentro de la Constitución, pero la Constitución
de cualquier manera le abre la ventana para que entre, digamos, esa bocanada de luz, ¿no? El artículo 72, por ejemplo, de la Constitución. Hay quien dice, hay que tener presente los tratados internacionales en materia de derechos, por ejemplo. Bueno, lo que pasa, también es verdad que los tratados lo que hacen es proclamar determinados derechos en línea con lo que ya de alguna manera teníamos, ¿no? O sea, hemos hablado de la sección segunda de la Constitución, en realidad uno dice, con esto yo puedo llegar al mismo lugar que si aplico el Tratado de San José de Costa Rica, que es el Tratado Americano de Derechos Humanos. Prácticamente bueno, hubo algún compatriota que trabajó en eso, ¿no? Prácticamente estamos con la misma idea, digamos, de la valoración del ser humano, el plantear que los seres humanos tienen derecho, todos por igual, todo eso, esa es la línea de pensamiento, tanto de la Constitución como de estos tratados. Sí, Martina. Hola, yo iba a decir que la Constitución es una norma fundamental para cada país. Sí, sí, claro. De cualquier manera, a ver, lo que no podemos dejar de reconocer es que está arriba de la ley, del acto reglamentario, etcétera. O sea, eso no se discute. El tema es si es solamente estos 332 artículos más las disposiciones transitorias y especiales que están después, que son artículos que están identificados por letras, ¿no? O hay algo más que no está escrito, que está escrito en otro lado, pero que también forma parte de ese nivel. Ejemplo, que quizás ya haya citado, la Constitución no dice en ningún lugar, no proclama en ningún lugar a título expreso la separación de poderes. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia puede declarar inaplicable un acto, que es lo que puede hacer una ley, perdón, un acto legislativo, una ley, por entender que vulnera la separación de poderes, porque parte de la base que la separación de poderes es un principio que está íncito, digamos, dentro de la regulación constitucional. No está dicho expresamente, pero la propia regulación de los poderes de gobierno, o sea, ejecutivo, legislativo, judicial, de alguna manera tiene implícita la idea de la separación de poderes. De manera que es un principio constitucional que nos habilita a plantear la inconstitucionalidad, porque mire, y se ha dado, y yo hemos hablado de algún ejemplo donde se esgrimió el argumento, la Corte dijo que no había vulneración, después con el tiempo la Corte cambia de integración y dice que sí hubo vulneración. Quisiera respetar el orden. Me parece que primero está Fiorella Nieves y después Alejandra Figueredo, ¿no? Adelante, Fiorella. Ah, yo iba a decir, tipo, no sé si fue eso lo que preguntaste, que otra cosa que está también o sea, que se considera que está en el primer escalón de la pirámide de Kelsen son los derechos humanos, que por más de que Claro, es una bueno, parte pero de a la ver, los derechos Constitución. humanos están proclamados de una manera además muy nítida, muy emocionante, yo diría, en la propia Constitución. O sea, a veces cuando se hablan de no sé qué, la discriminación y eso, uno dice, bueno, pero el artículo 8, es decir, con que apliquemos el artículo 8 adecuadamente y no le hagamos trampas. Ahí me parece que está todo, y es muy cortito. Todas las personas son iguales ante la ley. Chau, ¿no? Lo voy a leer. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o virtudes. Y todas las personas son todas las personas, cualquiera sea su sexo, su posición política, su creencia, su orientación sexual, incluso, todas las personas. Ya está, ¿no? Entonces ahí podemos tener, bueno, pero ¿y esta ley vulnera o no vulnera el principio de igualdad? Ahí hay todo un tema muy interesante, porque la doctrina ha dicho, y creo que lo ha dicho bien, igualdad no quiere decir aquello que habían hecho cuando la Revolución Francesa, ¿no? Que Robespierre y compañía decía, bueno, hay que
romper los edificios que sobresalen en función de la igualdad. Bueno, a ver, igualdad es tratar a todos con un criterio igualitario, pero, a ver, un ejemplo absurdo, ¿no? Yo no puedo decir que una ley que consagra la licencia por maternidad no es igualitaria porque a mí no me la aplicaron nunca. Lo que puedo decir es otra cosa, decir, bueno, en caso del nacimiento de una criatura, está bien que a la madre le den, porque ha sido la portadora de todo el proceso de gestación, etcétera, etcétera. Está bien que le den una licencia para que se reponga, para que cuide a la criatura, etcétera, etcétera. Y estaría bien que el padre tuviera, yo qué sé, una semana, ¿no? Para organizar las cosas. Eso está bien. Ahora, decir, ah, no, pero a mí no me aplican. ¿Por qué a mi compañera de trabajo sí, a mí no? Querido, porque tu compañera ha sido mamá y vos no tenés manera de serlo. ¿Me explico? Es decir, también a veces hay planteos que no tienen mucho sentido. Esto no es contrario al principio de igualdad. ¿Me explico? Alejandra, adelante. Vuelvo al punto anterior, cuando hablábamos de lo que era la Constitución, ¿no? De lo que es la Constitución. Cada estado tiene su carta magna, obviamente. Cada estado se rige con su carta. Lo que ¿Me, no me quiere permite decir, una brevísima sí, interrupción? Yo digo, sí, cuando un Estado se constituye, arranca con normas constitutivas o constituyentes. O sea, a ver, va a haber una policía, el que comanda la policía es el Poder Ejecutivo. Bueno, si no hay eso, no hay Estado, por exactamente. ejemplo, ¿no? Sí, Pero, adelante. pero más allá de eso, fuera de lo que es nuestro estado, porque la constitución es dependiendo de la región, cada país, el grupo de personas que está ahí, el poder del estado, como sea, Mm. el gobierno que tenga. Me refiero a que a nivel internacional, no sé si decir que estamos, si comete un delito fuera del país, están las ¿Y por qué embajadas, fuera del aquí país? se alojan las embajadas, por ejemplo, pero también podemos ser regidos por las normas del país donde lo cometimos. Bueno, está bien. La Constitución es la máxima en Vamos a nuestra. dejar el tema anotado y el viernes lo retomamos. Digo concretamente esto. En materia penal hay un principio de territorialidad. O sea, a mí no puede venir alguien a decirme, mire, me está persiguiendo porque le pegué a mi esposa y en mi país, en mi cultura, en mi yo qué sé, está habilitado. Y entonces, mira, querido, en tu país estará habilitado, acá te vas a comer la pena porque se aplica el derecho del territorio. ¿No? Entonces no hay una especie de inmunidad porque mi creencia, mi país, mi A derecho. eso me refiero, no porque la Constitución nuestra diga esto no, si estamos en otro lado, Ah, bueno, si estamos en otro lado, dependerá de la autoridad del país correspondiente. Yo lo que digo, hay un procedimiento que es el de la extradición. que es también. un, que es una, digamos, un mecanismo de colaboración procesal entre los países. O sea, el tipo cumplió, digamos, cometió un delito en Francia, digamos, y se vino para acá. Y entonces el gobierno francés, las autoridades, la justicia francesa dice, lo tenemos que juzgar, está ubicado allí, entréguenoslo. Lo mío iba por el lado de que el derecho internacional prima sobre el derecho interno, Sí, en teoría, en casos así de en la teoría. medida en que se pueda aplicar. Además, en general el derecho internacional no, los delitos están en los códigos penales de los distintos países. Entonces, de pronto para nosotros un delito tiene una gran gravedad y en otro país no tanto, o no, yo qué sé. A ver, no me quiero poner en patriotero ni en chauvinista. Tenemos un sistema que condice con la civilización. El tema es que se cumpla, ¿no? Además,
pero acá hay una serie de valores, principios, que son los valores también de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que la votaron una cantidad de países que después muchos de ellos se ocuparon de borrar con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? Pero bueno, este, yo qué sé, Me fui muy afuera, soy me fui muy afuera. partidario de la civilización que integro, digamos, ¿no? Este, no me parece que esté bien, por ejemplo, yo qué sé, pegarle a la esposa. De repente, en otra cultura, en otra civilización, bueno, yo tengo que decir, a mí me parece que la nuestra es mejor y que eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este, me voy al consejo. Muchas gracias. Maximiliano, y Ismael, les paso la posta, ¿sí? Como no, aceptamos gustosamente. Gustosamente. Che, gustosamente. Dime. ¿Dejo esto prendido o lo puedo apagar y podés tomarla desde... Sí, capaz que si ponés los mismos tres puntitos y hacer anfitrión a mí, por las dudas, así Pero ya también lo le hice. doy. No, me hiciste coanfitrión. Es Ah, el nivel por uh, debajo, digamos. a ver, hacer anfitrión. Ahí Viste que te... acá tenemos escalafones Está bien, de poder. Hubo un Este, reclamo por está ahí. bien. Por mi parte nos vemos el viernes. sí, si Este, no pasa nada, si no pasa, bueno, entre en medio, principio lo que pasó el viernes pasado fue una cosa que no pasa siempre y bueno, no puedo sino manejarme con respeto y con tristeza, ¿no? Porque la persona que falleció era un trabajador que estaba trabajando, se le cayó el andamio, no sé, la escalera que estaba arriba del andamio, todo un tema, ¿no? Pero bueno, eso no pasa todos los viernes, ¿no? Por suerte. por suerte. Este, por suerte. Bueno, yo me despido y seguimos el viernes nosotros. Adiós, profe. Chao, profe. Después les pido, Chao, profe. después Chao, les Chao, profe. pido, profe. me comunico con Maximiliano y con Ismael para ver un poco qué avanzamos, sobre qué hablamos para reenganchar el viernes. Estamos manejando una fecha para los parciales que después les vamos a informar, pero que de alguna manera está uno en mayo, a mitad del curso, y el otro al final, que ojo que ese es presencial, ¿no? Y sobre todo el programa. Así que, bueno, vamos a ver cómo vamos a diseñar la prueba, que va a ser un sistema de verdadero o falso, porque no hay otra forma con estos números. Bueno, yo me retiro. Profe. ¿Las dos instancias, profe, va a ser verdadero y falso o no está determinado No, todavía? las dos sí, no, las dos porque no, el número de otra manera es aplastante, ¿no? Entonces, si, por Claro. ejemplo, ahora tenemos 234 personas en el grupo. Por suerte este mecanismo nos permite hacer esto, pero es difícil incluso contar con un salón que admita esta cantidad de personas. Alguna vez lo que se hacía era, la facultad alquilaba alguna sala, ¿no? Entonces, yo recibí clases en la iglesia metodista que hay al costado de la facultad, muy al principio, pero ya se hacía eso, o sea, se arrendaba ese local para poder dar clase, ¿no? Pero, Está el bueno, aulario, como está el aulario también, sí, sí, que es en Gonzalo Ramírez, enfrente a la Facultad de Ciencias Económicas, que es de exacto, uso exclusivo del área de social de la universidad. O sea, lo sí. comparten las facultades de Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales y Derecho. Y Ciencias pidiendo con económicas anticipación, también, me creo que parece, ¿o no? también, y Ciencias de la Comunicación, pidiendo con anticipación los salones respectivos, se puede hacer un No, año pero seguido en el eso aulario para la y última, ¿no? La primera prueba la vamos a hacer a través de Eva, que nos da, hay que saberlo manejar, pero nos da una planilla
sobre la cual podemos seguir trabajando, o sea, transformarlo en una planilla Excel y ahí los puntos que da son los puntos, pero de acuerdo al mecanismo que hemos impuesto, hay que, este, digamos, no quiero usar la palabra castigar, pero poner los descuentos por los errores, ¿no? Entonces eso nos da un número con el que podemos seguir adelante. Ahora ya no hay, comento esto, ya no hay aquello de la escala del 1 al 12, no corre más, es más conceptual la cosa, ¿no? Muy insuficiente, aceptable, ese tipo de cosas. Pero en definitiva son 6 categorías, ¿no? Entonces uno arranca parte de los números y con eso llega a la conclusión. ¿Vos te Bueno, acordás, Jaime, del gato pardo? sí, Que es necesario cambiar que para que todo todo siga cambie. igual. Bueno, algo de eso va ahí también. Nos estamos viendo, me despido de ustedes. Ídolo, Me profe. pareció ver a la doctora Mónaco por allí, Carol, bueno, bienvenida. Eh, Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. hasta luego. Yo salgo. Gracias por todo. Chao. Bueno, mutense, que ahí te pasó una comparsa por ahí atrás. Había un par de personas con manos levantadas, me pareció ver en algún momento. ¿Se arrepintieron? ¿Siguen entre nosotros? Hola, yo hoy he levantado la mano. Ajá, sí, Fernández, dígame. ¿Cómo está? Eh, Pongo la cámara así, hablamos mirando. No, acotando lo que estaban hablando hoy, que me parece que la Constitución por eso habla de persona y no ciudadano, porque si un extranjero cometiera un crimen en nuestro territorio, creo que la Constitución habla de persona y no de ciudadano. Se aplicaría la ley sin importar que la persona fuera extranjera, Ahí va. ¿no? Igual tengamos presente, ¿no? Lo que habíamos visto hace un rato, lo de diferencia entre derecho público y derecho privado, eso está Sí, bien. sí, Igual la vieja Constitución de 1830 hablaba de ciudadanos, y sin embargo el viejo código, por ejemplo, el de 1889, se aplicaba tanto a ciudadanos como a no ciudadanos. Entonces, no pasa por lo que diga la Constitución, sino que pasa más por las cuestiones de derecho penal, ¿no? Pero después vamos a ver la diferencia entre ciudadano, habitante, persona, lo vamos a ver más en detenimiento, porque la Constitución tiene, digamos, es como un ómnibus que nos deja bien a todos, ¿no? Es decir, ustedes cuando vayan avanzando en la carrera van a ir a derecho civil y van a ver que la propiedad está regulada en la Constitución. Ustedes van a ir a derechos humanos y van a ver que hay derechos humanos en la Constitución. Pero después van a ir a derecho comercial, por eso también nos preguntábamos si realmente tiene importancia eso de diferenciar entre derecho público y privado, porque después van a ir a derecho comercial y van a encontrar que hay regulaciones de comercio, del derecho a la propiedad, del derecho al trabajo, etcétera, en la Constitución. Van a ser derecho agrario, allá cuando lleguen a quinto los que lleguen, y van a encontrar que hay regulaciones de derecho agrario en la Constitución. Entonces, lo que a nosotros más nos interesa, si bien nos interesa toda la Constitución, lo que a nosotros en este curso más nos llama la atención o nos convoca es los derechos cívicos, ¿no? Es decir, la participación de los ciudadanos y la participación de las personas en lo que es la cosa pública, la administración del Estado, los poderes del Estado, el- no me acuerdo nunca si son las funciones de gobierno, los poderes del Estado, los poderes de gobierno y las funciones del Estado. Eso siempre me hago el meollo ahí que los administrativistas le dan tanta importancia a eso. Pero digamos, lo que nos interesa más es toda esa cuestión. Cuando hagan derecho procesal van a tener el habeas corpus, las cuestiones de los procesos, las imputaciones, todo eso. Este, pero bueno, lo que más nos interesa a nosotros es esta otra parte que es, digamos, teoría de la Constitución y teoría del Estado. ¿Qué es una Constitución? Primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es una Constitución? Es esto y esto, según diferentes autores, lo vamos a ir viendo. Y después, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es esto, aquello, lo otro. Creo que por ahí fue una respuesta, digamos, no fue una pregunta, una inquietud, un comentario.
Pucciarelli, ¿puede ser que había levantado la mano? Sí, ¿qué tal? No, era una consulta con respecto al artículo 8 que había comentado el profesor. Los cupos de participación, ya sea por otra distinción que no sea talentos o virtudes, o sea, por género u otra cosa en la administración pública, eso, ¿cómo se hace para, o sea, si difiere de lo que dice el artículo 8? Ay, Pucciarelli, me estoy grabando. Yo también me pego un tiro en el pie grabando Eh, esto. lo Me Este, contradictorio, Israel. compliqué, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay, nos hay, hace? Usted no nos quiere, Pucciarelli. A ver, bueno. hay Por una eso Eh, había bajado teoría, la mano. ¿Para hay qué? una teoría de un Sí, autor adelante. norteamericano, John Rawls, se escribe Rawls, que dice que el Estado tiene que establecer ciertas desigualdades para buscar una igualdad en general. O sea, para que todos tengan un mismo punto de partida, el Estado a veces establece ciertas desigualdades, pero en aras de alcanzar la igualdad para todos. O sea, no sería en ese sentido, siguiendo a John Rawls, discriminatorio. Sería buscar emparejar la cancha porque no todos partimos de la misma meta. O sea, algunos de la misma largada, algunos partimos un poco más adelante, otros un poco más atrás. Bueno, Rawls considera que el Estado debe establecer ciertas desigualdades para que todos podamos partir de la misma largada y lleguemos, bueno, a donde tengamos que llegar, pero no partamos de lugares diferentes, unos más adelantados y otros más atrasados, porque si no, en esa carrera, los que parten más adelantados llegarían a la meta final y los que parten más atrasados quizás no llegarían. Sería perpetuar una desigualdad que vendría a ser hereditaria. Por eso el artículo 8 además va de la mano con el artículo 9 de la Constitución. El artículo 9 consagra la prohibición del mayorazgo. El mayorazgo era una institución medieval, por la cual el hijo varón mayor heredaba todos los bienes de la familia. Eso se abolió. ¿Por qué? Porque eso es una gran desigualdad respecto a los demás hijos que no tenían, que tenían que hacerse, como se dicen popularmente, la suya, sin contar con un beneficio hereditario. Ahora con esa prohibición, bueno, se reparte entre todos los hijos por igual. A ver, va un poco a la vieja y querida máxima aristotélica que todos habrán escuchado hasta el hartazgo, de que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Para lograr esa igualdad. Y aprovecho la inquietud de Pucciarelli para otra cuestión que es más de cuestiones generales del derecho. A ver, cuando nosotros le decíamos, o cuando veamos que hay diferentes conceptos de constitución, que hay diferentes conceptos de derecho, que hay diferentes conceptos de una cosa o de otra, que ustedes nos preguntan, ay, esto lo puedo leer de Corseniak, esto lo puedo leer de Casinelli, no sé qué, no sé cuánto, que nosotros le decimos, léanlo de donde quieran, hay varias definiciones, etcétera. Este tipo de problemas es un ejemplo clásico de definición, es decir, ¿qué entendemos por? Entonces, hay que ir a la definición última. Entonces, ¿qué entendemos por igualdad? Si entendemos por igualdad una cosa, va a ser discriminación otra. Si entendemos por igualdad otra, va a ser discriminación una. Por eso es que en derecho es tan importante las definiciones y definir, en definitiva, valga la redundancia, de qué estamos hablando cuando hablamos de algo. Si usted, Pucciarelli, entiende por igualdad determinada cosa, entonces va a tener una serie de consecuencias que se va a llegar hasta los lugares más recónditos. Y si usted entiende por igualdad otra distinta, va a llegar a otra conclusión totalmente diferente. Por eso es que a veces se vierten, como se dice habitualmente, se vierten ríos de tinta sobre determinado tema y en definitiva, o en la raíz, la discusión es, partimos de dos definiciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, si entendemos por igualdad tratar a todo el mundo de la misma manera, sin más distinciones que los talentos y las virtudes, vamos a llegar a una conclusión que podría llegar a ser que determinadas leyes de cuotas, ya sea por orientación sexual, género, sexo atribuido en el momento del nacimiento, cualquier otro criterio, religión, yo qué sé, no sé, el criterio que a ustedes se les ocurra, puede llegar a ser discriminatorio. Ahora, si nosotros partimos de una definición, eh, como decía Maximiliano, más aristotélica de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales,
no sería discriminatoria porque se está tratando de forma desigual a aquellos que son desiguales. Por eso le digo, es un problema de definición. En la raíz última es un problema de definición. Depende de lo que usted entienda por igualdad, lo que usted va a entender por discriminación. No sé si salimos airosos del brete en el que nos puso. Sí, me dice con la cabeza. Muy bien, gracias. Aprobado. No me cancelan en Twitter entonces. Zafé otro día Gracias. más. Decorosamente Este, aprobado. maravilloso. Después de 30 asignaturas que tuve que dar examen, sigo. Couture decía que el derecho se estudia todos los días. Arévalo había levantado la mano. Hola, no, quería hacer un comentario o una reflexión sobre lo que decía Maxi, el profe, que suena más como que se relaciona a un concepto equitativo, ¿no? Como que el Estado también interviene. Quizás también esa norma, al ser tan de estar desde el comienzo o ser antigua, también a veces no tiene en cuenta las realidades, o sea, lo que pasa, ¿no? Y quizás también el Estado va interviniendo de alguna manera, siendo más equitativo para que esa igualdad no genere, o sea, ese concepto, si nos trata a todos iguales, en realidad por ahí trata a algunos de manera desigual porque también su realidad o sus circunstancias no son las mismas que las de otro, en fin. No sé, como que fue una reflexión que tuve con respecto a lo que dijo Maxi. Bueno, usted me pega en la matadura a mí porque yo en realidad, si bien arranqué mi carrera, no les importa a ustedes, pero si bien arranqué mi carrera en Derecho Constitucional allá por el año 2014, yo en realidad soy más docente de Historia del Derecho por experiencia que en esto, así que me pega en la matadura. A ver, lo que les decía, es una máxima aristotélica. Aristóteles es bastante anterior al texto de la actual Constitución, o sea que tampoco es que hemos innovado nada. Hay que ponernos en la realidad del siglo XIX, ¿no? Es decir, nuestro artículo 8 viene de ese maravilloso documento y el concepto de igualdad mismo de los franceses viene de ese maravilloso documento que es la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que establece, palabra más, palabra menos, y depende de la traducción, que todos los seres humanos o todos los hombres son creados por Dios iguales en su derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Palabra más, palabra menos, no me la acuerdo de memoria, pero es una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, y viene de cierta época, ¿no? Es decir, el concepto de igualdad viene a tirar abajo los estamentos feudales, eso que ustedes van a ver cuando den medieval en Historia del Derecho, derecho medieval, se estableció una serie de diferencias y la gente era diferente según su nacimiento, es decir, alguien nacía noble y era noble, y alguien nacía en el tercer estado y era del tercer estado, y alguien nacía vidriero y era vidriero. Y se le aplicaba un estatuto jurídico distinto, se le aplicaban leyes distintas, tenía prerrogativas distintas, obligaciones distintas, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco la idea era terminar con eso, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora somos todos iguales, salvo los comerciantes que siguen teniendo su derecho propio hasta el día de hoy, cada cual saque sus propias conclusiones. ¿Por qué? Pero los comerciantes siguen siendo una especie de casta con su código de comercio que los regula a ellos y no nos regula el resto, pero bueno, este, ellos son felices. Pero el resto de nosotros todos tenemos un ordenamiento jurídico que es común a todos nosotros. Surge la idea por eso, para luchar contra esa distinción. Eh, hemos la sociedad se ha olvidado de esa cuestión de castas, de clases sociales, de estamentos medievales, nos hemos olvidado y hemos encontrado que existen diferencias en otros ámbitos, o hay gente que ha encontrado que existen diferencias en otros ámbitos, cada posición política es válida, y nada, establecemos diferencias para intentar combatir esas desigualdades en el acierto o en el error. Digo, tampoco nadie tiene la verdad revelada. No Por sé si... ejemplo, en los países de Medio Oriente, los países árabes, en la India existe el sistema de castas, que era lo que antes había estamentos. Si uno nace en la casta de los brahmanes, que es la casta superior,
nace, vive y muere en la casta de los brahmanes. Se tiene que casar con alguien de la casta de los brahmanes. No puede casarse con alguien de otra casta inferior porque lo expulsan de su casta. Ese sistema es hereditario, con lo cual la movilidad social prácticamente era como es como sucedía en Occidente en la Edad Media. No existía porque había estamentos cerrados. El tercer estado que agrupaba todo, campesinos, artesanos, profesionales, comerciantes, todo lo que viniera, burgueses. Después estaba el clero y la nobleza, pero el clero y la nobleza tenían aparte un plus, no pagaban impuestos, que sí pagaba el tercer estado, lo cual también generaba cierta rispidez respecto al resto de la población, porque ellos tienen privilegios y encima no pagan los impuestos para sustentar toda la maquinaria estatal y nosotros pagamos impuestos para sustentarlos a ellos. Lo mismo Claro, no sé, pasa perdón. con, ay, perdón, no, bueno, lo mismo pasa con el tema de los gitanos. Los gitanos si no se casan con gente de su misma, no sé cómo decirles, si raza no es, digo, pero bueno, si no se casan con otros gitanos, pierden varias cosas, entre ellos la plata, que generalmente tienen mucha plata las familias. Nosotros Bueno, estamos hablando del derecho ojo, constitucional. una advertencia antes de ya te dejo, Maximiliano. Ojo a ver, ¿cómo decirlo? Tendría que haber pensado, no tendría que haber abierto la boca. Ojo con el conocimiento de TikTok. Eh, eh, a ver, yo no me animo a hablar de la India. Maximiliano sé que le interesan esos temas porque le gusta eso, investigar cosas extranjeras. Yo no voy a hablar de la India porque es el país más poblado del mundo y cualquier cosa que yo pueda decir de la India, que además nunca fui, nunca leí nada, es conocimiento de TikTok de mi parte. No sé, capaz que Leivas, justo usted es No, 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 gitano. yo no lo digo por TikTok, yo soy músico y trabajo con gitanos. Eh, hago parte de las fiestas gitanas No lo digo por usted, no lo digo por usted, lo Ah, digo no, no, en como justo términos que fue cuando hice generales. el comentario, por eso fue que lo dije. Y hablé porque justo había hablado de que no se podían casar con personas de otra etnia en este caso, entonces fue como un comentario para aportar nada más, pero, o sea, trabajo con gitanos, por eso fue el comentario. A Ahí ver, está, no, por eso digo que no, hay que tener cuidado con eso, no le digo por usted, insisto. Cuando yo diga algo, no lo digo por alguno de ustedes en específico, pues no los conozco, lisa y llanamente, pero hay que tener cuidado con esas cosas porque a veces uno dice, no, porque en China tal cosa, y yo qué sé si en China tal cosa, hay que ir con pie de plomo en ese sentido, pero te vamos a tratar de ir avanzando. Ah, no, Maximiliano, querías agregar algo y avanzamos capaz. nosotros estamos hablando del sistema constitucional y del constitucionalismo en los países occidentales, que siguen nuestra tradición jurídica. No vamos a entrar en los países orientales que tienen otros sistemas y tienen otras costumbres y otras tradiciones. Lo que nosotros vemos es el sistema occidental, la civilización occidental, cuyas bases son la antigua Grecia, la antigua Roma, la concepción judeocristiana. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar principalmente y cómo influyeron las revoluciones inglesa o Revolución Gloriosa, la de la independencia de Estados Unidos, y la Revolución Francesa en el sistema occidental. El resto es otro cantar. Los otros países, bueno, se ordenan de otra manera, tienen otra concepción cultural, religiosa, política, filosófica, milenaria. Nosotros nos vamos a centrar en Occidente. Una cuestión, la Constitución tiene dos partes, la dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática que se establecen los principios, los derechos, los deberes, porque recordemos que todo derecho lleva un deber, o sea, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Yo puedo hacer todo aquello que no está prohibido por la ley, eso lo consagra expresamente el artículo 10. Si hoy hay una ley que lo prohíbe, a eso no lo puedo hacer. La Constitución deja la prohibición de ciertos derechos, lo deja liberado a que lo haga el legislador por ley. No lo hace expresamente. Esa es la parte dogmática. Ahí se consagran derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, la abolición de los duelos, ya sea
a muerte o duelos a primera sangre que hubo hasta los años 90, la abolición de bueno, el mayorazgo, se considera el derecho de igualdad, el derecho de libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho al honor. Eh, Dentro del derecho de propiedad, la propia Constitución establece el sistema de expropiación cuando se tiene que hacer una obra, el Estado expropia para hacer una obra que requiere la necesidad o utilidad públicas, pero le debe abonar al expropiado la justa compensación. O sea, yo no puedo expropiar y, bueno, me quedé con su casa, no, tengo que pagarle la justa compensación. O sea, el Estado también tiene que abonar para quedar con ese bien. No es que expropio y en realidad confisco, sino abono. La expropiación es, se expropia, pero se paga la justa compensación. Ese es un límite al derecho de propiedad que está en el artículo 32 de la propia Constitución, que es la sección 2, derechos, deberes y garantías. El deber del cuidado de la salud por parte de los ciudadanos. Esto implica que, bueno, si hay una pandemia, se exhorta a los ciudadanos a que se vacunen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen el deber de cuidar su salud. Este, y así, esa es la parte dogmática a líneas generales. En la parte orgánica, la Constitución sienta las bases para organizar las estructuras del Estado y las instituciones de él. Por ejemplo, poder ejecutivo, cómo se compone, poder legislativo, cómo está compuesto, cómo ingresan sus integrantes, qué funciones tiene, cuáles son las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, el poder judicial, cómo está compuesto, cómo ingresan sus miembros, cómo cesan. Bueno, nosotros tenemos los gobiernos departamentales, que esa es la descentralización territorial, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Por ejemplo, un ente autónomo es UTE, un servicio descentralizado es ANTEL, que esa es la descentralización por servicios, de la cual siempre tanto se habla. Y después tenemos los órganos de contralor del Estado en nuestra Constitución, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hoy día tiene una justicia especializada porque tiene 2 jueces en lo contencioso administrativo con la entrada en vigor del nuevo código el 1 de febrero, la Corte Electoral con las juntas electorales en cada departamento y el Tribunal de Cuentas, qué funciones cumplen, cómo ingresan sus miembros, qué requisitos hay que tener para ser ministro de un tribunal de apelaciones o en el Poder Judicial o para ser diputado o senador, qué requisitos se requieren para ser ministro de Estado. Todo eso está en la parte orgánica de la Constitución, que es la otra parte que regula la Constitución. Un autor alemán, Karl Lowenstein, él hablaba de constituciones semánticas. ¿Qué es una constitución Capaz que, semántica? Maximiliano, capaz que antes de entrar en eso, tenemos una mano levantada desde hace un rato que se está calambrando, pobre Bueno, a muchacha. ver, Capaz que, capaz ya se olvidó de lo que quería preguntar. No sé, Nieves, si está entre nosotros. Esto es como la Ouija. ¿Está entre nosotros? ¿Nos No, escucha? mi pregunta no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, sino más que nada es sobre el taller de análisis crítico, porque no entendí muy bien tipo en qué consiste y si nos da tipo algún beneficio o algo así. Pero si no se puede responder ahora, igual al final de la clase. Me no, se la gusta. respondemos ahora. El Me taller de gusta eso análisis, perdón, me gusta eso de si nos da algún beneficio, ¿no? Es como va a gestionar la eh, tarjeta de débito. son 2 Pero créditos, dale, contesta. son 2 créditos que les da. Y se va a estructurar, creo que comienzan a partir del 30 de marzo, y en el taller de análisis crítico se les va primero a explicar ciertos temas, como se hizo el año pasado, después se les daría una consigna eh, para que ustedes formen grupos y trabajen un caso. Por ejemplo, este caso puede ser una sentencia de inconstitucionalidad, una sentencia de amparo, pero se les va a explicar lo que es cada instituto. Y después ustedes, si es una sentencia, bueno, van a tener que exponer que a su juicio, que es que entendió el demandado, que entendió la parte demandante, por qué se concluyó tal sentencia. También puede ser un artículo periodístico o para que ustedes lo comenten, qué entienden
por qué se resolvió tal cosa, por qué se podría haber resuelto tal otra. Puede haber incluso en el grupo discrepancias y pueden plasmar que se saldó por mayoría, la mayoría opinó tal cosa y que la minoría opinó tal otra. O sea, en derecho es todo opinable y hay varias bibliotecas, no solo hay dos. Todo eso. Después, el año pasado se les hacía exponer oralmente, o sea, tenían que mandar el trabajo y ese trabajo, bueno, la mesa, los profesores lo mirábamos y lo estudiábamos antes de que ustedes se expusieran. Y después de que ustedes se expusieran en forma breve las líneas generales, se les hacían algunas preguntas si quedaba alguna duda o para reafirmar algún concepto. Este, en eso consistía y bueno, el año pasado todos aprobaron el taller de análisis crítico prácticamente, los que terminaron, lo aprobaron casi todos y los grupos estuvieron muy bien. Bueno, le suma 2 créditos a la carrera, ya que ahora se Y manejan por créditos. es obligatorio Y bueno, o sí, si opcional. no lo hace este año, lo va a tener que hacer el año que viene. En algún momento lo va a tener que hacer. Puede hacerlo junto con el curso o puede hacerlo, dejarlo para el año que viene o después, pero en algún momento lo va a tener que hacer. Sí, es Claro, obligatorio. porque en mi caso, y capaz que en lo de otros compañeros también, en el horario que se dicta el taller de análisis crítico, tengo clases, tipo, Eso no le puedo decir que lo haga o no lo haga. O sea, eso ustedes van a ver de acuerdo a sus prioridades, tendrán que elegir si hacen el taller de análisis crítico o lo dejan para otro año. Pero lo Maxi, cierto es obligatorio y o lo hacen este año o el que viene o el otro. En algún momento lo tienen que hacer. bien, quería gracias. acotar algo. Yo llamé a la facultad y en realidad creo que esa modalidad de taller ya no está incluida. A mí me dijeron en Bedelías que eso fue hasta el año pasado y que ahora se supone que el curso y el taller están juntos. Sí, se supone que sí, que en un momento del curso o un horario se corta para pasar a la parte práctica. El año pasado eran martes y jueves específicamente, a partir del 30 de abril hasta mediados de junio. Pero esta hora iría junto con la parte, este, conjunto con las clases. El problema es que para entrar a la parte práctica y dedicar 1 hora de clase al taller, hay que darles primero conceptos de derecho constitucional, porque no le vamos a empezar a hablar de acción de amparo, de inconstitucionalidad, si no saben todavía lo que es una constitución, o tienen dudas o lo tienen pinceladas sobre lo que es. Entonces, primero hay que dar un teórico fuerte para poder empezar con lo práctico. En Sí, conclusión, Carlos. no es el momento ahora de preocuparse de eso. El momento No, ahora es de preocuparse por los contenidos teóricos y después se preocupan por el resto. Camila, Este, No, detalle, igual puedo preguntar más adelante. Pasa que, perdón, capaz que ya lo repitieron, pero yo ando trabajando en la calle, entonces justo recién no estaba escuchando y escuché el tema del análisis crítico, como que es un taller aparte, como que es obligatorio y no tengo ni idea de lo que están hablando. Estoy no, perdida ahí. se va a comenzar más adelante, y 1 hora del curso se va a destinar al taller para que ustedes analicen casos prácticos, de la vida, casos reales en Ah, ese, bien, pero es dentro del curso, digamos, y dentro del dentro del horario del curso, sí, curso. dentro del curso, no va a tener que venir otro día. Ah, perfecto. Dale, gracias. En el caso de los viernes tenemos